Hola, soy Julián Parodi, ingeniero agrónomo. Estudié en la Facultad de Agroverde, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, vengo trabajando en Cauce hace 2 años. Básicamente estoy en lo que es la parte de agroecología. La agroecología nace como una tipo de agricultura ya muy antigua, que la practicaban los campesinos en toda Latinoamérica y producían de esta forma los alimentos para sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, nace como, es decir, es una ciencia que relaciona otras disciplinas como la biología, la ecología, la sociología, la economía, y siempre produciendo los alimentos cuidando el medio ambiente, ¿no? Siempre en forma segura y sin dañar al medio ambiente y a las personas que van a producir en ese lugar. A su vez, la agroecología también se relaciona con otros tipos de agricultura también muy antiguos, como son la permacultura, la agricultura biodinámica. Entonces, bueno, está relacionada. Este tipo de agricultura lo que tiene se basa en los procesos biológicos más que nada, en donde siempre se preserva lo que es el medio ambiente. Entonces vamos a tener en cuenta fundamentalmente lo que es la biodiversidad, teniendo en cuenta a nivel de la escala donde nosotros vayamos a producir, ya sea a pequeña escala, como puede ser huertas domiciliarias, huertas, por ejemplo, de hectáreas más grandes. También puede ser plantaciones de frutales, de árboles, o si no, también ya a más gran escala, algún tipo de agricultura, por ejemplo, ya sea trigo, soja, maíz, bueno, lo que fuera. Lo que quiero decir con esto es que la agroecología se puede aplicar para cualquier tipo de cultivo y a cualquier tipo de escala. Siempre teniendo en cuenta los procesos biológicos que ocurren en ese ecosistema. Entonces debemos entender a ese sistema como un conjunto, es decir, no que, por ejemplo, va a haber una plaga y va a ser un caso aislado. Tenemos que empezar a relacionar todos los factores que van a ocurrir ahí dentro de ese ecosistema como un conjunto de cosas. Entonces vamos a empezar a integrar todos esos factores y así vamos a poder aprender a producir en forma agroecológica, ¿no? Bien, a su vez la agroecología lo que está muy fuertemente relacionada es con la parte social. Entonces involucra lo que es las comunidades que van a trabajar en ese lugar. Trata siempre de que sus productos, sus verduras, sus frutas, todo lo que se comercialice sea en forma regional, en forma local. Entonces genera ese ciclo con la comunidad, ¿no? A su vez, no menos importante, la parte económica, que también está muy fuertemente relacionada, y por eso siempre los procesos ecológicos, los procesos agroecológicos, si nosotros los vamos a trabajar bien, nos van a dar un rédito económico también. En primer lugar, la agricultura orgánica es un tipo de agricultura donde hay una sustitución de insumos, ¿no? Es decir, si pensamos en una agricultura convencional, en una agricultura de químicos, esa sustitución se va a dar en los insumos químicos por insumos orgánicos. Entonces se sustituye ese paquete químico por un paquete orgánico. Pero tranquilamente podemos estar produciendo, por ejemplo, un cultivo un monocultivo, ¿no?, de lechuga orgánico, o ya sea un monocultivo de trigo, de soja, lo que fuera, en forma orgánica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros en la agricultura orgánica podemos hacer tranquilamente monocultivo de lo que fuera. En cambio, en la agroecología siempre va a entrar lo que es la diversidad de especies. Entonces no va a existir nunca una sola especie, un monocultivo. Vamos a empezar a diversificar ese sistema, ese ecosistema. Entonces vamos a empezar a relacionar, por ejemplo, un cultivo de trigo con una huerta, con animales, con una granja por ejemplo, de pollos, ovejas, vacas. Vamos a tener múltiples especies, ¿no?, dentro de nuestro ecosistema. A su vez, también dentro de la misma parcela del cultivo de trigo también la vamos a empezar a asociar con otras especies. Estos productos biológicos, ¿qué es lo que hacen? Van a empezar a regenerar ese suelo, es decir, nos van a empezar a dar vida
a ese suelo que estaba muerto por el tipo de agricultura convencional. Es decir, todos los químicos que nosotros le estábamos inyectando a ese suelo terminaron de matar toda la vida, todos los microorganismos que había ahí. Entonces, sí o sí, vamos a tener que empezar a inyectarle esa vida, esos microorganismos, al suelo. ¿Con qué? Con los insumos biológicos. Otra herramienta fundamental son el tema de los animales también. Si los podemos adquirir, también podemos incorporar los animales, que ahí también vamos a estar incorporando fertilizantes biológicos. En lo que es la agricultura orgánica, siempre vamos a tener atrás una empresa que va a estar certificando nuestra producción. Entonces, nuestro producto, ya sea, por ejemplo, nuestra producción de naranja, de manzana, de nuestro trigo, bueno, lo que fuera, va a tener un costo, va a tener un costo extra que va a ser propio de la certificación orgánica, ¿no? Es decir, va a venir una empresa, nos va a certificar que nuestro campo está producido sin químicos, entonces nosotros vamos a tener que pagar ese costo para tener ese sello. Por eso es que siempre pasa que los productos orgánicos son más caros que un producto convencional. ¿Por qué? Porque hay un costo detrás, ¿no? En cambio, en la agroecología eso no ocurre. ¿Por qué? Porque se basa más que nada en lo que es la confianza, ¿no?, que hay entre el consumidor y el productor. Entonces, como se basa en lo que es siempre el consumo local o regional, entonces nosotros, consumidores, le vamos a ir a comprar a ese productor que nosotros conocemos y confiamos que él está produciendo de forma agroecológica y sin químicos. Entonces nosotros confiamos en su producción, en sus huevos, en su verdura, en sus frutas. Entonces así vamos a adquirir esos productos sin ningún costo extra. Nosotros desde la Fundación de Cauce estamos también promoviendo lo que es un sello agroecológico. Este es un sello agroecológico sin fronteras, es decir, que va a estar para lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, donde se va a comercializar todo tipo de producción agroecológica sin químicos, desde un lugar al otro, siempre apoyando, ¿no?, el comercio local, regional. Y bueno, este sello no va a tener ningún costo extra para el productor que quiera así adquirir ese sello. Así que bueno, los invito también como productores, productoras, a sumarse también a esto, a que nos puedan convocar